Hola, bienvenido a Sion Podcast. Este es un proyecto que tiene como objetivo traer contenido de edificación para tu vida. Antes de continuar con el tema del día de hoy, no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campana. De esta manera recibirás una notificación semanal cada vez que subamos contenido nuevo. Sin más preámbulos, vamos al tema del día de hoy. La iniciativa divina o iniciativa divina. Iniciativa divina. Vaya al texto de Efesios capítulo número 2, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos ¿en qué? En delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, mira lo que dice el texto, que éramos por naturaleza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Diga conmigo: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces podemos ver de manera descriptiva en este texto que acabamos de leer de Efesios, que nos muestra el carácter radical del ser humano. Según Calvino, al leer Efesios, estos versículos de Efesios 2, 1 hasta el 10, él dice: el hombre está en una condición de depravación total. Pero dígame si no le parece como muy violento el término. Mira, ¿por qué Calvino pensó en el término depravación total del hombre? Ahora quiero que leas lo que Calvino pensaba. Y esto es lo que Calvino pensaba: por lo tanto, todos los hombres, sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo, no son capaces ni están dispuestos a volver a Dios, ni disponerse a ser reformados. Entonces, el término que Calvino utilizó fue depravación total del hombre. Pero cuando él estaba pensando en la depravación del hombre, él no estaba pensando en lo que nosotros acabamos de decir, que un hombre depravado puede ser un violador, un abusador, y que tiene la mirada como un lobo que me quiere comer y todas esas cosas. No. Entonces tenemos un poquito distorsionada la visión de lo que depravación realmente podría ser. Entonces esto nos ayuda a entender un poquito a Calvino, cuando él estaba hablando acerca de que el hombre está en una condición de depravación total. Y es que él dice: todos los hombres sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo no son capaces y no están dispuestos ¿a qué? A volver a Dios, ni disponerse tampoco a ser reformados. Entonces, por un lado, lo que Calvino dice: si tú y yo no tenemos la gracia que recibimos a través de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, de adentro de nosotros no va a salir una voluntad propia de decir: ay caramba, yo estoy como muy lejos de Dios, yo como que necesito acercarme. El hombre por sí solo no tiene esa capacidad. Entonces eso nos vuelve Espíritu Santo dependientes. Si no tenemos una relación continua con Dios a través del Espíritu Santo, nosotros no podemos encontrar la manera en cómo acercarnos con Dios. Quiero retomar de las cosas que hemos hablado las semanas anteriores rápidamente. Entonces, cuando hablamos de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, recuerden que nosotros habíamos hablado que Dios vino, los sacó del huerto y colocó en la entrada del jardín del Edén, colocó 2 querubines y una espada de fuego que se revolvía, o sea que estaba moviéndose en la puerta, para que nadie pudiera entrar a ese lugar
de intimidad con Dios. O sea, el hombre se separó de Dios, ¿cierto? El hombre se separó de Dios. Pero cuando Jesucristo muere, para no contarles a detalle la historia, cuando Jesucristo muere en la cruz, la narración de los evangelios dicen que cuando Jesús entregó su alma, su espíritu, entregó su espíritu al Padre, dice que la tierra se estremeció, tembló. Siguiente, dice que el velo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, se rasgó. Y se rasgó de arriba hacia abajo. Y esto es incongruente para cualquiera de nosotros, porque si tú vas a rasgar una cortina, ¿cómo la rasgarías? O sea, tú harías el movimiento de, es que no hay una, digamos que esta es una cortina, y si yo la voy a rasgar, ¿cómo la voy a rasgar? ¿Será que me puedo allá? Lo más fácil para nosotros es que, y la rasgamos, ¿cierto? Pero en la narración en los evangelios dice que la cortina se rasgó, ¿de qué manera? De arriba hacia abajo. Y el solo hecho de que la cortina se haya rasgado de arriba hacia abajo es claridad de esto que Calvino está entendiendo. Porque nosotros como hombres no podemos aportar nada para romper la cortina que nos separaba de Dios. Dios la rompió, porque en la cortina que se rasgó en ese templo había la particularidad de que tenían bordados, en la cortina habían bordados, adivinen qué, 2 querubines. En Génesis 3 Dios tapó la entrada del jardín del Edén con 2 querubines. La cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo tenía bordado en la cortina 2 querubines. ¿Quién quitó los querubines de la puerta, de la entrada? Si Dios los puso, Dios los quitó. ¿Pero cuándo los quitó? Cuando Cristo entregó su espíritu al Padre. Cuando Cristo dijo, consumado es. Diga conmigo, tetelestai. Vamos, tetelestai. Cuando Jesús pronunció las palabras tetelestai, consumado es, Jesús estaba diciendo, toda la deuda de toda la humanidad ha sido pagada. O sea, todo lo que Adán y Eva la embarraron en el Edén, Cristo lo resolvió en la cruz. Tetelestai. Yo pago, Jesús diciendo, yo pago el castigo que todos los hombres y las mujeres merecían en la tierra por culpa de Adán y Eva, yo lo voy a pagar. Entonces, en ese orden de ideas, lo que separaba al hombre de Dios fue quitado. Pero para poder el hombre, entiéndame esto, para poder avanzar, para que el hombre entonces ahora pueda ir en dirección de Dios, antes había algo que nos separaba, ya fue quitado. Pero para que el hombre pueda ir en dirección de Dios, ahora ¿quién necesita? Al Espíritu Santo. Y Jesús lo dejó claro enseñando a sus discípulos acerca de eso. Cada vez que hablaba del tema, Pedro se levantaba, no maestro, ¿cómo se le ocurre? Usted no puede decir eso, usted nunca se va a ir, nosotros no vamos a dejar que a usted le toquen un solo pelo de la cabeza. No maestro, no, usted va a estar con nosotros para siempre. Y Pedro como siempre, ¿no? Ahora entiendan por qué Jesús en algún momento le dice, apártate de mí, Satanás. Pero no le estaba diciendo a Pedro, era lo que estaba operando a través de Pedro para seducir el oído y el corazón de Jesús de, ay sí, como que Pedrito tiene la razón, yo como que mejor me voy a ir por otro lado para no ir a la cruz. Y Jesús, hablándoles acerca de esto, les dice que cuando yo me vaya, les voy a enviar, ¿a quién? Al Consolador, Paracleto, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es la esencia de Dios que ahora ¿dónde habita? En mí. Ahora hay una realidad, y es que la realidad que la palabra nos está mostrando es que necesitamos al Espíritu Santo sí o sí para poder retornar a Dios. Entonces Calvino dice, describiendo esta situación, Calvino entonces dijo de manera violenta, los hombres están en una condición de depravación total, terrible, terrible, porque ninguno de los hombres quiere ni tiene la voluntad propia para querer ir a Dios. Necesitan la gracia del Espíritu Santo. La necesitamos. Usted sabe por qué como pastores molestamos a la Grey, pero no es molestar, es nuestra responsabilidad motivar a la congregación para que la congregación ore, lea la palabra, se congregue, asista, se mueva, avance, no se queden quietos. Hay que despertar a las personas, hay que decirles una y otra vez, anuncie, la palabra del Señor nos dice, anuncien a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, en toda situación, anuncien, porque los hombres necesitan necesitamos entender que Dios está esperando por nosotros y que el único camino para retornar a Él es a través del Espíritu Santo por medio de la gracia ganada por Cristo en la cruz. Hay un lugar esperando por ti. ¿Lo pueden creer? El Padre está esperándote.
no seas grosero, no lo haga esperar, porque hacemos esperar. ¿Recuerdan cuando enseñamos en Cantares capítulo 5 acerca de esto? Cantares 5 termina, la tsunamita termina diciendo: no hagan esperar al amor, no hagamos esperar al Padre. Es una falta de respeto. Podemos mejorar nosotros la expresión de Calvino para que no suene como tan violenta, y la expresión de Calvino la podemos mejorar de esta manera. Podríamos decir corrupción radical. Lo que pasa es que la otra sí nos pone en un contexto bien difícil. Corrupción radical podría funcionar mejor tal vez. Nuestra caída no es solo algo superficial, sino que tiene que ver con el mismo núcleo de nuestra existencia hasta la raíz. Veamos por un momento los versículos 1 al 3. Van a estar en pantalla para que los volvamos a ver juntos. Él nos dio vida. Él os dio vida ¿a quiénes? A vosotros, o sea, nosotros. Cuando estábamos muertos en los cuales... Pero vamos despacio. ¿Cómo describe la condición Pablo comenzando? Pero no, sí, claro. ¿Estábamos? Ok, la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. ¿Qué puede hacer un muerto si está muerto? Por eso me encanta que Pablo haya sido tan específico en esto, porque Pablo dice que la condición de los hombres es que estaban muertos. ¿Y el muerto qué puede hacer? ¿Cómo es el dicho ese coloquial colombiano que dice el muerto al hoyo y el vivo al baile? ¿Es que dice? En el contexto del evangelio no funciona, porque el hombre, según las escrituras, según lo que estás viendo aquí, el hombre estaba y el muerto al hoyo. El problema es que dice la escritura que todos los hombres estaban muertos, todos estaban muertos. Continuemos, versículo 2. Entonces, en los cuales, o sea, los delitos y pecados que hacen que estemos muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? O sea, ¿por qué nosotros caemos en la condición de corrupción radical o depravación total? ¿Por qué? Porque seguimos ¿qué? Según Pablo, porque los hombres entiéndame, que los hombres después de Cristo, ahora con el Espíritu Santo, los hombres, en lugar de ir en dirección de Jesús o en dirección de Dios, los hombres en dirección de ¿qué van? ¿Cierto? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿quién es el que gobierna ese asunto? ¿Cuál es el príncipe de la potestad del aire? Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es entonces el que está gobernando sobre la situación de la depravación total de los hombres? Satanás. ¿Quién le entregó esa autoridad? Nosotros le entregamos la autoridad a Satanás. Pero luego vas a encontrar un texto, no está relacionado aquí en el sermón, pero vas a encontrar un texto que nos hace cambiar la forma de pensar. Y es que Cristo, dice el texto, triunfó públicamente en la cruz del Calvario, exhibiendo al enemigo en esa cruz. O sea, todos estos delitos, la lista de delitos y pecados que nos hacían estar muertos por haber seguido las influencias del príncipe del aire, todas fueron clavadas en el madero cuando Jesús se subió al madero. Y cuando Jesús fue sepultado y resucitó, se consumó la victoria de todos esos delitos y pecados. Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí en Efesios. Entonces, continuemos en el texto. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, ya no solamente dice Pablo que estamos muertos, sino que somos considerados como ¿qué? Hijos de desobediencia también. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. No, Pablo, ya no más, Pablo. Que Pablo sí se pone pesado, ¿cierto? Primero le dice a uno que uno está muerto. ¿Muerto qué puede hacer? Nada. Pero no contento con eso, Pablo sigue, ¿no? No, y también son hijos de desobediencia, para que aprendan. Pero tampoco le gustó, tampoco le bastó. Para terminar aquí en estos versículos, sumémosle otro poquito, pero también son hijos de ira, caramba. Entonces el panorama descrito por Pablo en los primeros 3 versículos de Efesios 2 no es muy alentador, no es muy favorable. Aún en medio de ese panorama que acabamos de ver, mira ahora lo que el versículo 4 en adelante va a decir. Y es el gran pero de la historia humana. Entonces, en los versículos anteriores están describiendo el panorama, ¿no?
Pero ahora aparece el gran pero de la historia humana. ¿Cuál es el gran pero de la historia humana? Vamos al texto. Versículo número 4. Paremos. Vamos, paremos. ¿Cómo así? Pablo viene diciendo, vamos, ayúdenme, 3 cosas desalentadorcísimas en los versículos anteriores. Que somos, estamos muertos. Que somos hijos de ira. Uy, si Pablo estuviera vivo, yo le diría, mire, ¿sabe que no vuelvo a su iglesia, pastor de pacotilla? ¿Quién es para venirme a decir eso? Pablo, sabiendo que pues tocaba también traer esperanza en el mensaje, aparece el gran pero de Dios. ¿Qué dice? Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hasta ahí. En esa parte final del versículo 4, hay un texto bíblico que debe venir a tu cabeza ahora mismo. Cuando termina el versículo 4, ¿qué otro versículo de la Biblia le viene a memoria? ¿Cómo? ¿Y qué dice Juan 3:16? Y eso es lo que hemos estado tratando de ir viendo de a poco, que este año lo vamos a ir a resolver, lo vamos a tratar de resolver mucho más profundamente. ¿Qué es lo que significa Juan 3:16? ¿Qué es eso de que de tal manera amó Dios al mundo? Sí, que envió a su Hijo para que lo crucificaran y que para que Él nos salvara y que nos perdonara los pecados y que... Nosotros tenemos la historia, por eso el énfasis de Evangelio 360, la historia completa, es el énfasis de nosotros como iglesia este año. Porque nosotros tenemos una parte del Evangelio. Y el Evangelio no se puede tener solo en una parte. El Evangelio lo necesitamos de manera completa. Cuando Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cuál es la manera? O sea, esa primera frase de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo así? O sea, las palabras que está utilizando el evangelista es que le está colocándole un cuantificador. ¿Sí lo ven? En Juan 3:16, si no, abran el texto en su Biblia y vean. Es como si el evangelista le hubiera colocado, vamos a decir, como si él hubiera utilizado un peso de pesar cosas, para cuantificar. Y entonces el evangelista dijo, ¿qué dijo? Porque de tal manera. ¿Cuál fue la manera? ¿Cuál es el valor? ¿Cómo cuantifica Juan la expresión de tal manera? Cuando nosotros hablamos de la depravación total según Calvino, y bueno, Pablo también lo plantea así porque somos muertos, hijos de ira, hijos de desobediencia, o sea, estamos depravados, estamos perdidos, ¿no? Cuando nosotros encontramos las expresiones bíblicas de ese tipo y nosotros nos regresamos rápidamente a Génesis 3, recordemos, mira, no olvidemos esto, por favor, se los ruego, durante el resto de sus vidas como creyentes, estén aquí o no estén aquí, nunca olviden esto. Cuando Adán y Eva cometieron el error que cometieron en el jardín del Edén, no solamente afectaron sus propias vidas, sino que ellos afectaron toda la creación. Todo el universo fue afectado por el pecado del hombre. Claro, uno se pregunta y uno dice, ¿y cómo es que el pecado mío afectó Júpiter, Marte, Saturno, las Pléyades, la luz de Orión, Gargantúa? Y entonces, como tú y yo no podemos entenderlo, luego vas a encontrar en Apocalipsis capítulo número 21 y 22, vas a encontrar que cuando el Señor vuelva, el Señor dice la palabra en Apocalipsis 21 y 22, ya esto es repasando lo que hemos aprendido domingos atrás. Toda la creación será restaurada como al principio. ¿Por qué toda la creación si los que se equivocaron fueron? ¿Todos estamos en el mismo punto aquí? Volvamos a Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿por qué tenemos el evangelio solo hasta la mitad? Porque todos nosotros hemos creído de manera ingenua y también de manera sincera y honesta que Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Qué es lo que siempre hemos creído? Murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿Murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Alguien cree esa verdad? Amén, yo también la creo. Sí, pero no. Porque Jesús no se entregó solo en la cruz por los pecados de la humanidad, sino que Jesús, y entonces de la historia de Juan 3:16 tenemos que regresarnos, o sea, voy a poner aquí una línea de tiempo. Esta es la cruz, aquí, Calvario, la cruz. En la línea de tiempo me voy a regresar un día.
Un día me regresé en la línea de tiempo. Estoy ahora un día atrás de la cruz. Un día atrás de la cruz, la narración bíblica dice que Jesús en la noche, después de haber cenado con ellos, ¿a dónde se fue? En el huerto de Getsemaní orando. ¿Qué dice? Vamos, ayúdenme, ustedes recuerdan la historia. Lloró amargamente por un lado. La carne de Cristo, ¿qué tenía? Angustia y terror. Estaba tan aterrorizado con saber qué era lo que iba a suceder un día después. Recuerde que estamos un día antes en la línea de tiempo. Y él sabía tanto, o sea, él es Jesús, o sea, él ya había visto lo que iba a pasar en la línea de tiempo de él en la eternidad. Y entonces, como él ya sabía qué era lo que iba a pasar un día después, él estaba aterrorizado. La carne de Jesucristo no quería morir. ¿Qué nos indica la palabra de Jesús en Getsemaní diciéndole al Padre, si es posible? ¿Qué era lo que estaba exacerbándose en él? ¿El espíritu, el alma o la carne? El alma y la carne. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. Eso está escrito en la palabra. Y entonces, en medio de su angustia y de su padecimiento en ese momento de clamor y oración, obvio, la respuesta que usted ya la sabe, la respuesta desde el cielo fue, por 3 veces fue la misma. ¿Qué le dijo el Padre? No, porque tú y yo, junto con tu otro hermano, o sea, aquí está conmigo el Espíritu Santo también, y él me está diciendo, recuerde que él dijo sí el día que usted preguntó, él dijo sí, allá en la eternidad, recuerde que él dijo sí. Y como Dios es Dios, Dios no se puede echar para atrás, ¿cierto? Si Dios se echara para atrás, dejaría de ser Dios. Ay, Dios mío, ¿estamos? Los evangelios narran específicamente que algo sucedió dentro del cuerpo de Jesús. ¿Qué sucedió? Médico en la sala. Hematohidrosis. Que en vez de sudor, suda sangre. Que no suda agua, sino sangre, porque los vasos se revientan y empiezan de la misma... La misma ansiedad, la presión elevada revienta los vasos y hace que por los poros salga. Solo se da en unos casos, pero extremos, de una angustia tan extrema que los vasos no soportan la presión y revientan. ¿Qué fue lo que fue afectado con el pecado? ¿Qué fue lo que fue afectado con el pecado de Adán y Eva en el huerto? Toda la creación fue afectada, ¿cierto? Y entonces Jesús, en su momento de angustia, comienza a derramar gotas de sangre. ¿Dónde cayeron? Cuando tú y yo tenemos una visión del evangelio, solo una parte, nosotros creemos que el asunto se trata de que es que como yo soy pecador, entonces Él se entregó en la cruz por mi pecado y que entonces Él murió en la cruz para salvarme. Mis amados, esa solo es una parte. Y yo junto con ustedes levanto la mano y digo, amén, gloria a Dios. Él se entregó en la cruz para salvarme, para perdonarme de mis pecados, para limpiarme con su sangre, amén. Yo también lo creo. Pero el problema es que no solamente se entregó en la cruz un día después en la línea del tiempo. Otra vez, Jesús está en la cruz. Y cuando Jesús está diciendo tetelestai, cuando Jesús está diciendo consumado es, ¿tú crees que Jesús solamente estaba diciendo tetelestai porque el pecado de los hombres estaba siendo perdonado? No, estaba diciéndole al Padre tetelestai, toda la creación ha comenzado a ser redimida por mi sangre. Las primeras gotas de mi sangre cayeron sobre la tierra y luego en la cruz comienza a derramar su sangre por todos los pecadores, por ti y por mí. Porque Apocalipsis 21 y 22 dice que Él va a restaurar todas las cosas como al principio. Cuando tú y yo tenemos una visión separada o a pedazos del evangelio, nosotros no cuantificamos. Y Juan 3:16 cuantifica. ¿Estamos? Juan 3:16 cuantifica. Volvamos otra vez a Juan 3:16. ¿Qué dijo Juan 3:16? Porque de tal manera, diga conmigo, Dios amó toda su creación de manera masiva. Otra vez, Dios amó toda su creación de manera masiva. Quiero preguntarles, ¿no les cambia a ustedes la perspectiva del evangelio ahora? Porque no se trataba solo de nosotros.
Pablo en Efesios 2 está diciendo algo, 2 veces repite lo mismo, 2 veces. Por gracia son salvos, no por lo que ustedes hagan, para que nadie de ustedes se gloríe. ¿Por qué creen que Pablo lo advierte? Porque la salvación proviene de Dios como un regalo de Dios, para que la tierra sea redimida, para que los hombres sean redimidos para un mismo fin y propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Él reciba la gloria que merece recibir. Toda la creación le rendirá honor y alabanza, y todos los hombres se unirán a toda la creación, y con los ángeles, serafines, querubines, 24 ancianos, 4 seres vivientes, todos los que están en el cielo ahora en la presencia de Dios, daremos la gloria que merece recibir el Cordero de gloria. Y ese es el evangelio completo. Ahora nos metimos en líos. Entonces, ¿por qué llamamos el estudio de hoy iniciativa divina? Solo Dios nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sabe usted que una de las mayores luchas que el ambiente espiritual tiene con cualquier persona es con su ego? ¿Sabía usted que todo principio de idolatría ha comenzado en el corazón de todos nosotros? Que el primer ídolo que nosotros creamos y construimos, nosotros leemos la historia en el Éxodo y allá atrás en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, y decimos, ese pueblo miserable, lo sacan de Egipto y no acaban de salir, y pueblo miserable ese, rufianes todos. ¿Cómo es posible? Yo no sé si usted ha leído ese texto y usted ha pensado de esa manera. Yo sí. Pero ¿cómo es posible? Los acaban de sacar y no acaban de pasar la cuadra y ya están levantando un becerro de oro. ¡Qué berracos! Pero luego me acuerdo que yo también estoy muerto en delitos y pecados y se me pasa. Porque de la misma manera como el pueblo de Israel levantó un becerro de oro en el desierto, pues adivine qué, usted y yo también hemos levantado un becerro de oro. ¿Y sabe a quién se parece? Y eso se llama idolatría. ¿Sabe cuál es el peor error de todo esto, o lo peor de todo esto? Que no solamente nosotros creamos el ídolo, sino que nosotros le rendimos culto. Levantamos altares a ese ídolo. El Señor viene a destruir. En el nombre de Jesús lo quiero dejar para usted. Que el Espíritu Santo ahora mismo sople sobre toda la iglesia. El Señor viene a derribar todo altar. El Señor viene a derribar todo tótem. El Señor viene a derribar todo ídolo. El Señor viene a derribar todo lo que nosotros creamos con nuestras propias manos. Y Él se va a sentar en el centro de nuestra vida. Y Él va a gobernar, porque Él es el Señor. Y porque Él te llamó para la gracia. Porque Él te llamó para la piedad. Porque Él te llamó para la santidad. El Señor va a destruir todos los altares. Sucede que el Señor viene y empieza a derribar los altares. Y en medio de lo que el Señor empieza a hacer en la vida de una persona, la persona en medio del proceso dice, no, yo de haber sabido que esto era así, no, si me hubieran dicho, yo antes en mi vida sin ir a la iglesia y eso, mejor dicho, eso facturaba y facturaba y facturaba. Y ahora que estoy yendo a la iglesia, no hago sino saldo en rojo, saldo en rojo, saldo en rojo, saldo en rojo, y húyale y córrale a las culebras. Entonces, la iniciativa la toma Dios. La iniciativa la toma Dios. Y entonces, esta es como la persona que se ahogó, estaba en un lago o en un río o en el mar, en un lago, y se puso a nadar y resulta que le dio un calambre, se ahogó y purrundún, se fue para el fondo, eso no pudo salir, se ahogó y está en el fondo. ¿Cómo está esa persona? Digamos que a punto de morir, en el plano más factible. Se ahogó, está hundido allá. Ya esa persona perdió, ya esa persona cuando ya está ahogándose, ya esa persona ya perdió, ya no puede reaccionar. Y entonces aparece el salvavidas. ¿Y qué hace el salvavidas? El salvavidas se zambulle y lo saca. Y luego de que lo saca, lo lleva a la orilla. Y luego de que lo lleva a la orilla, ¿qué hace el salvavidas? Le da primeros auxilios. Porque hasta ese momento, ese cuerpito que se ahogó, ¿cómo está? O sea, no tiene voluntad de nada. Le toca
depender de la ayuda de un externo que venga y lo saque, a la orilla y que venga y le empiece a reanimar el corazón y que le sople la boca y que lo voltee para que bote el agua. La iniciativa en la conversión del hombre la toma Dios y no el ser humano, no el hombre. ¿Quién toma la iniciativa en tu salvación? Dios es el que toma la iniciativa. Ahora, la pregunta es esta: si todo es iniciativa de Dios, entonces, ¿cuál es el propósito del evangelio? Lo hemos dicho varias veces. ¿Qué aportas tú y yo? ¿Qué aportamos para ser salvos? ¿Qué aportamos? Lo único que aportamos es el pecado. ¿Ayudamos para que seamos salvos? ¿Nosotros ayudamos? ¿Ha escuchado alguna vez a una persona diciendo esto? Yo sí lo he escuchado, no sé si usted lo ha escuchado. ¿Alguna vez usted ha escuchado a una persona diciendo: no, es que yo un día me di cuenta que yo necesitaba a Dios yo me empecé a acercar y yo empecé a buscar? ¿Ha escuchado alguna vez a una persona decir eso? ¿Sí? No hay una expresión más peligrosa que esa. No, es que yo un día me di cuenta que necesitaba a Dios y entonces empecé a buscar a Dios. ¿Eso cómo se llama? Sigue rindiéndole culto al idolito ese, al tótem ese, al muñeco que creó. Si todo es iniciativa de Dios, vamos al versículo de Efesios 2. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que somos qué? Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Qué somos según Pablo? Según Pablo, los primeros 3 versículos, terrible. Muertos, hijos de ira, hijos de desobediencia. Versículos 4 al 9, ¿qué nos da? El gran pero de Dios. Pero Dios en su gran misericordia, ¿cierto? O sea, ¿quién tomó la iniciativa? Dios tomó la iniciativa. Y entonces, si Dios tomó la iniciativa y Dios te rescató, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Para toda buena obra, amén. ¿Y cuáles son esas buenas obras? ¿Portarnos bien? Amados, quiero que estén conmigo, que quiero que juntos lleguemos a un punto de reflexión ya para comenzar a concluir. ¿Usted cree que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, como lo cantábamos esta mañana, y vamos a volverlo a cantar ahora al final? ¿Usted cree que el Señor nos hizo a nosotros nuevas criaturas para que nosotros nos portemos bien? O sea, que Él nos salvó para que ahora nosotros nos portemos bien. Eso es tener el evangelio solo a la mitad. O sea, sí, listo, el Señor me perdonó, el Señor me dio su gracia para ser salvo y todo eso, y ahora yo debo empezar a comportarme como, según Pablo, como una nueva criatura. Pero entonces Pablo habla en una pluralidad aquí, porque él dice: creados en Cristo Jesús, y quiero que se concentren en estas 2 palabras. Así es de que no es para que nos portemos bien solamente. O sea, portarnos bien, pero por supuesto que debemos portarnos bien si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿qué otras buenas obras? Además de portarnos bien, ¿para qué más? Para glorificar a Dios, para contar, hacer discípulos. Ahora estamos entrando en materia, en la conclusión, vea. Para colaborar con su plan. ¿De qué hablamos hace 3 domingos atrás? Y estas buenas obras, es que esto es tremendo. Estas buenas obras, mire la revelación tan tremenda de Pablo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Les dije la línea de tiempo, ¿cierto? La cruz, un día antes, Getsemaní. Pero aquí nos toca montarnos, yo no sé en qué nave será. Eso no existe, la manera de montarnos en ninguna nave ni nada de eso. Pero digamos que estamos en una nave y ahora vamos a correr en la línea de tiempo hasta la eternidad. Fue en la eternidad, para que entendamos aún todavía más Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Miren, antes de que tú y yo naciéramos, antes de que el mundo fuera creado, antes de la fundación del mundo, Dios en la eternidad planeó de antemano lo que se nos iba a encomendar. O sea, Dios ya estaba pensando desde que antes de que tú existieras. Dios ya te estaba pensando y Dios ya estaba colocando los ojos sobre ti, y Dios ya había visto el potencial que había en ti. Por amor a Dios, quiero decirles, todos los que estamos aquí, todos tenemos potencial, porque si estás aquí es porque Dios en la eternidad vio el potencial que tenías y Él dispuso sus buenas obras de antemano
Predestinación. No es solamente portarme bien. No es solamente, no, ya no me puedo meter con la vecina, solamente con mi esposita, y así entonces ya no me voy a quemar en el séptimo pailón del infierno. Ese es el evangelio a la mitad. El evangelio completo es cuando yo entiendo que la iniciativa divina tiene que ver con que Dios me rescató de la muerte. Estaba muerto en delitos y pecados. Era considerado hijo de desobediencia. Era considerado hijo de ira. Pero Dios, en su gran misericordia, con que nos ha amado, entonces extendió su brazo, nos sacó de la condición de muerte, sopló aliento de vida, el Espíritu Santo en nosotros, y por gracia somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe, sino por su gracia, para que nosotros hagamos lo que se nos encomendó hacer. Y los evangelios, como lo leímos el domingo pasado, todos los evangelios concluyen de la misma manera, dándonos una tarea, entregándonos una responsabilidad. Y el Señor hace una promesa: ustedes vayan y prediquen el evangelio, vayan y anuncien las buenas nuevas de salvación, cuéntenle a la gente, díganle a la gente, y yo les voy a prometer una cosa. Vamos, diga conmigo: Jesús me prometió que estaría conmigo hasta el fin del mundo, hasta que Él regrese. Tú y yo somos herramientas de la iniciativa divina de Dios para rescatar a otros que están muertos en delitos y pecados. ¿Entendemos eso juntos? Tú y yo somos una herramienta dispuesta en la mano de Dios para que sirva en su iniciativa divina para tratar de sacar de ese pozo donde se ahogaron miles, millones, pueda sacar muchas de esas. Tenemos juntos una responsabilidad. Romanos 10, 11 al 15. Gracias. Esto es lo que nos dice Dios con relación a lo que estábamos diciendo. Yo me encargo de la elección, pero tú encárgate de la predicación. Tú testifica, porque esa es tu responsabilidad. Atentamente, Dios, una carta de Dios. Tenemos deberes y privilegios según Romanos 10, 11 al 15. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquí conmigo: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, vamos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y usted me puede decir: pero bueno, eso estaba por allá en el Nuevo Testamento. Eso solo apareció en el Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver un texto bíblico final para corroborar esto. En Isaías ya estaba siendo dicho esto. Pero la parte más álgida de esto es lo que está subrayado aquí. ¿Cómo pues invocarán? Necesitamos todos creer en lo mismo. Luego usted va a poder leer en su casa Efesios capítulo 4 y se encontrará con el mismo Pablo hablando acerca en Efesios 4 de una misma doctrina para todo el mundo. No son varias doctrinas, no son perspectivas de cómo tú quieras buscar a Dios y yo lo busco a mi manera, sino que hay una manera bíblica, principios fundamentales, un mismo Dios, un mismo bautismo, una misma fe. La pregunta que tengo para hacer es: ¿cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Y cómo predicarán? Necesitamos como iglesia conocer el evangelio completo, porque a lo mejor todos nosotros en esta sala podríamos haber estado creyendo solo la mitad de la historia, y necesitamos la historia completa para entender. Luego de creer, de invocarlo porque creemos, entonces podemos ir a predicarlo para que otros muchos lo oigan. No se puede creer en quien invoco si no he oído de Él. ¿Cómo puedo oír de Él si no he predicado? Nadie puede predicar si no ha sido llamado. Pero quiero decirles esto: todos los que estamos en esta sala hemos sido llamados. Porque si no estuvieras aquí, quiere decir que el evangelio nunca te ha alcanzado. Isaías 52:7 corrobora las palabras de Romanos.
Las palabras de Pablo. Mira lo que dice Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Sabemos que fue Dios quien nos trajo a Cristo, pero usó a un hombre para que te trajera el evangelio. Te voy a animar para que nunca olvides esa persona que Dios juntó a tu vida para que tú hayas llegado al evangelio. Dios tomó la iniciativa, amén. ¿Y qué usó Dios para atraer tu atención? Una persona, a un hombre, ¿o no fue así? ¿Quieres ser recordado? Si tú y yo partiéramos de esta tierra, amados, antes de que el Señor vuelva, ¿cuál es el legado que vamos a dejar? Tu epitafio, ¿cuál sería tu epitafio si tú partieras antes de que el Señor venga? Aquí yace el multimillonario Javier Rojas. Dejó un legado de una fortuna multimillonaria, forjador de las empresas más. ¿Cuál es el epitafio de la tumba de Pablo? ¿Cuál es el epitafio de la tumba de Pedro? ¿Cuál sería el epitafio de la tumba de Juan? Gracias, Jonathan. Perdón. Que ninguno, porque ellos lo que hacían no lo hacían para glorificarse ellos. Son tumbas que no tienen epitafio, porque toda la gloria es para Cristo. Amén. ¿Alguna nueva criatura que se quiera despedir cantando esa realidad esta mañana aquí? Vámonos, vámonos. Gracias por haber compartido con nosotros hoy en Sion Podcast. Recuerda suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que compartimos contenido nuevo en nuestro canal. Si el mensaje de hoy ha sido útil para tu vida, compártelo. Sion Podcast es un proyecto de Sion Lugar del Trono Iglesia en Floridablanca, Santander, Colombia. Nos volveremos a ver pronto.